Can llaman y Demet Özdemir hartos. No sueltan la bomba de por qué no reviven sus recuerdos juntos. ¿Qué está pasando realmente, gente? Madre mía, qué movida con Can y Demet. Justo cuando pensábamos que la paz había llegado, zas. Nos sueltan unas declaraciones que nos dejan fríos. Parece que ambos están hasta el gorro de que les pregunten, les rumoreen y les metan en el mismo saco una y otra vez. Y ojo, porque no es que lo digan de pasada, es que se les nota cansados de verdad. Como si dijeran, ya por favor déjenos en paz con nuestro pasado. Lo que yo creo que está pasando es que después de tanto tiempo, tanta especulación y tanta presión mediática, la cosa se ha vuelto insoportable para ellos. Imaginaos vosotros que cada vez que habláis con alguien, os recuerdan a una expareja, o os preguntan si vais a volver. Sería un rollo, Pues a ellos les pasa a lo bestia, multiplicado por 1000. Demet, por ejemplo, ha sido muy clara. Ella dice que no quiere vivir en el pasado, que prefiere centrarse en su presente, en su trabajo, en su vida actual. Y es súper respetable, ¿verdad? A ver, ¿quién no quiere avanzar y dejar atrás lo que ya no suma? Ella se ve feliz, está triunfando con sus proyectos, ¿para qué remover cosas que ya pasaron? Lo que yo sospecho es que estas declaraciones vienen porque se están dando cuenta de que el público, o al menos una parte, sigue obsesionada con la idea de verlos juntos de nuevo. Y para ella, eso puede ser agobiante. ¿Y Can? Can también está en una onda parecida. Él ha dicho que respeta mucho a Demet, que tienen un gran cariño y que los recuerdos son bonitos, claro que sí. ¿Quién no guarda buenos recuerdos de una relación? Pero, ojo, insiste en que son eso, recuerdos. No hay vuelta atrás. Para ser honestos, yo creo que ambos han quemado etapas y han decidido seguir caminos separados, y eso está bien. Pero parece que la gente no quiere aceptar esa realidad. Muchos dicen que esto es una estrategia para avivar la llama y que haya más interés en ellos. Que si no se habla de su pasado, ¿de qué se va a hablar? Pero yo sinceramente veo dos personas que han pasado página, y que están un poco hartas de que les obliguen a mirar hacia atrás. Es como si les dieran un toque de atención a los fans, oye, que lo nuestro fue bonito, sí, pero ya pasó. Dejadnos vivir tranquilos. Yo me imagino a Can y Demet hablando entre ellos, quizás hace poco, y diciendo, otra vez con lo mismo. ¿Hasta cuándo? Y deciden salir y poner un poco de orden. Decir las cosas como son, sin rodeos. Es un acto de valentía, en cierto modo, porque saben que van a decepcionar a mucha gente que sueña con el reencuentro. Pero la verdad es la verdad, ¿no? Lo que me sorprende es la fuerza con la que lo dicen. No es un quizás, no es un a ver qué pasa. Es un no. Y eso, para los que esperábamos un posible regreso, es un jarro de agua fría. Pero claro, tampoco podemos obligarles a estar juntos si no quieren, ¿verdad? Al final, son sus vidas y ellos deciden. Yo creo que esto les da un respiro. Al aclarar las cosas, esperan que la presión disminuya. Que la gente entienda que aunque hubo amor y hubo momentos increíbles, la vida sigue y cada uno tiene su camino. Y sinceramente les deseo lo mejor en sus caminos por separado. Han sido una pareja muy querida, y eso nadie se lo quita. Pero aferrarse al pasado, pues mira, a veces es lo que más cuesta. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can y Demet están siendo sinceros o hay algo más detrás de estas declaraciones?